Bueno, la diabetes es una de las enfermedades que más ha aumentado su incidencia en el último tiempo. Esto principalmente debido a la ingesta de comida poco saludable y al sedentarismo. Y queremos conversar más sobre este tema y para eso nos acompaña la nutricionista de Diet, Catherine Larraguibel, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Catherine? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues, comida poco saludable. Eso me suena a veces bastante cercano, que uno tiende a caer con los niños sobre todo. ¿Cuántas personas padecen de Mira, la Federación Internacional de Diabetes hace un tiempo hizo un mapa mundial, el 2013, y Chile pasó a tomar el primer lugar de Sudamérica en tener diabetes. Tiene un 9,4% de prevalencia de diabetes en Chile. Antiguamente, el 2000, teníamos el último lugar de Sudamérica y pasamos rápidamente en estos 14 años, 13 años, a tomar el primer lugar, que antes teníamos 1,4% de prevalencia, lo cual es súper grave. Y eso se debe principalmente a lo que ustedes mencionaban en un comienzo, o sea, el sedentarismo, la cantidad, el aumento de comida poco saludable. Ahí estamos viendo, de hecho, y el aumento del sobrepeso y la obesidad en Chile. Entonces, es sumamente importante entender que esto está siendo cada vez más grave, ¿ya? Y tener diabetes no solamente implica tener diabetes, sino implica un montón de otras cosas que las vamos a ir estudiando. ¿Cómo qué cosas, por ejemplo? ¿Cómo qué cosa? Por ejemplo, si nosotros tenemos diabetes, podemos gatillar una insuficiencia renal que termine en una diálisis, por ejemplo. Lo que pasa es que con la diabetes se tapan, entre comillas, o se dañan muchas arterias pequeñitas, por ejemplo, de los ojos, provoca ceguera a largo plazo. También la diabetes nos puede ocasionar algún problema de poca sensibilidad en las piernas o en las extremidades, entonces eso a la larga puede generar una amputación. En Chile es súper frecuente encontrar diabéticos amputados, que van partiendo por solamente los dedos del pie, pero luego ya se corta la extremidad entera. Ahora, yo me imagino que uno debe darse cuenta con ciertos síntomas más o menos de si esta enfermedad está o no, para que veamos, porque creo que hay una gráfica con los síntomas. Ahí está, por ejemplo. Ya. Primero está la polidipsia, que la polidipsia es tener un poquito más de sed de lo normal. La poliuria es tener un poquito más de orina de lo normal, sobre todo en la noche a los diabéticos le presenta como que se despiertan muchas veces al baño. Aumento de la necesidad de comer, que se llama polifagia, ya muchas ganas de comer, como que uno anda ansioso todo el día por comer. Muchas veces se asocia también a pérdida de peso sin razón aparente, ya a veces o no siempre, y visión borrosa porque algunas descompensaciones de la glicemia pueden ocasionar como mareos y ese tipo de cosas. Pero esto no está presente en todos los diabéticos. La diabetes principalmente es una enfermedad silenciosa. El 50% de los casos de diabetes tienen estos síntomas. El otro 50% no tiene nada. Pero necesariamente, usted, para que lo sepan en su casa, ¿esto se puede dar como un todo o puede ser alguno de estos? Puede ser alguno de estos. Y si tú te das cuenta, muchas ganas de comer es algo que mucha gente lo puede tener, no necesariamente por tener diabetes. Entonces es difícil de diagnosticar. Entonces los diagnósticos por lo general son tardíos. En general, actualmente, como hay un poquito más de control, se está detectando también mucha gente más joven. Antiguamente era una enfermedad de personas de mayores de 60 años. Actualmente es una enfermedad un poquito más de 40, 50, incluso llegan a la consulta pacientes de 20. Pero también esto se debe, aparte del aumento del sobrepeso y la obesidad, se debe principalmente a que hay más control. Antiguamente no había tanto control en personas tan jóvenes. Ahora, si hablamos de los índices, por ejemplo, porque eso también es importante tomar en cuenta, ¿no? ¿El índice de qué? Hipoglicémico, por ejemplo. Ya. En general, nosotros, ¿cómo diagnosticamos diabetes? Para diagnosticar diabetes tenemos distintas formas, pero principalmente encontrando una glicemia sobre o igual a 126 miligramos por decilitro, ¿ya? Esto lo vamos a ver después. Y en el caso también muchas veces cuando, no sé si alguna vez has escuchado que los diabéticos les dan una solución como de muy azucarada, esa solución muy azucarada, después de tomarla, si tiene mayor de 200 miligramos por decilitro de glicemia, ya se puede diagnosticar diabetes también. Ya es la forma de nosotros darnos cuenta con un examen de sangre si la persona tiene diabetes o no, que esa es la forma adecuada y por eso es tan importante realizarse exámenes previos todos los años, chequeo, etcétera. ¿Una vez al año por lo menos? Por lo menos, y sobre todo las personas que tienen antecedentes de diabetes, del papá o la mamá con diabetes. En ese caso, idealmente, tratemos de hacernos control cada 6 meses, porque hay una etapa antes de la diabetes que se llama resistencia a la insulina. Exactamente, ¿ya? Muchas personas se lo detectan. Claro, entonces nosotros nos tomamos el examen y si nos sale mayor a 100, vamos a saber que tenemos esta resistencia a la insulina y podemos frenar la diabetes. La resistencia a la insulina nosotros podemos quedarnos igual, normal, si nosotros nos cuidamos. En cambio, cuando ya nos diagnostican diabetes,
no podemos quedar normal, ya fue, ya vamos a ser diabéticos para siempre, nos vamos a poder mantener controlados nada más. Lo que estamos viendo recién en la gráfica era que tenía... el índice glicémico, claro. Lo que pasa es que como nosotros sabemos y nos cuidamos un poquito la diabetes en cuanto a la alimentación, obviamente que tiene que ser una dieta específica para cada paciente diabético, pero sí es importante seguir ciertas reglas, como por ejemplo el índice glicémico de los alimentos. ¿Qué es eso? El índice glicémico es cómo va el azúcar de un alimento que no necesariamente tiene que ser dulce, puede ser que sea, no sé, un pan, un arroz, por ejemplo, que no son dulces, que tengan una cantidad importante de carbohidratos, que eso es cómo se transforma después en azúcar en el organismo. Entonces, ¿cómo pasa este azúcar al organismo? Si rápido o lento es el índice glicémico. Cuando los alimentos tienen o pasan al organismo rápido, tienen un índice glicémico elevado, como el pan blanco, por ejemplo. El pan blanco tiene 90 de índice glicémico, que eso es malo para un diabético porque le sube mucho la glicemia en un solo momento. Entonces le hace un pic de glicemia, lo cual lo empieza a descompensar. Recordemos que el diabético en general tiene un problema en su páncreas, el órgano encargado de secretar insulina. La insulina es la hormona que guarda estos carbohidratos en las distintas células, pero el diabético tiene dañada esa insulina, no funciona bien, entonces no hay algo que lo guarde completamente y empieza a subir la glicemia en la sangre. Entonces, todo lo que suba mucho la glicemia en la sangre es malo para el diabético. Por eso los alimentos con un índice glicémico elevado, como el pan blanco, el arroz, los espaguetis, las bebidas, la cerveza, son malos para el diabético. ¿Cuál es la cifra aceptable de esto, por ejemplo, de índice menor a 50, ideal. Ahí está más o menos lo ideal. Pero, por ejemplo, si nosotros decimos espaguetis blanco, arroz blanco, normal, tienen este índice glicémico, pero si nosotros lo transformamos a carbohidratos más integrales y comemos, por ejemplo, un arroz integral, unos espaguetis integrales, vamos a bajar el índice glicémico. A su vez, por ejemplo, si comemos una comida al dente, no totalmente cocida, también el índice glicémico es menor. Si tú lo cocinas mucho, queda en ese índice glicémico. Si tú lo comes un poquito más crudo, entre comillas, por la cantidad de fibra que tiene, el índice glicémico baja un poco. Por lo tanto, si usted ha tomado algo de nota de todo lo que hemos hablado, ¿cuál es la recomendación a esa cámara que le puedes hacer, por ejemplo, a las personas? La recomendación principalmente es que traten de hacerse exámenes frecuentemente para ver si tenemos diabetes o no. Y una vez que está la diabetes, tratar de sacar todos los azúcares simples de la dieta, porque el azúcar simple, como ya conversamos, tiene un índice glicémico muy elevado. Las cosas blancas, las cosas que no tienen fibra. La fibra baja el índice glicémico y por eso para los diabéticos es sumamente importante comer frutas, verduras, las cosas no tan cocidas, las cosas integrales, etcétera, porque eso va a disminuir cómo se va rápido o lento es que esto se puede prevenir, ¿no? Exacto. Y la diabetes, como yo dije anteriormente, es una enfermedad silenciosa y como es silenciosa no le tomamos el peso, ¿ya? Y ahí está la clave. Los diabéticos es como tener un cáncer, nos pueden pasar un montón de cosas más, pero no lo sentimos. Entonces la idea es que tratemos de cuidarnos, nos diagnostican diabetes y nos cuidamos mucho porque nos puede gatillar incluso una amputación, lo cual es muy, muy grave. Muchísimas gracias, yo creo que más que claro entonces lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer respecto a poder evitar la diabetes o prevenir en el caso de que usted la tenga. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos ya el otro lunes. Sí.